¿Cómo curar las heridas de tu infancia? ¿Por qué ciertos dolores nunca desaparecen? ¿Por qué, incluso después de tantos años, ciertos recuerdos de la infancia aún pesan en el pecho, como si hubieran sucedido ayer? Hay heridas que parecen volverse parte de nuestra identidad, moldeando nuestras elecciones, nuestros miedos e incluso la forma en que nos relacionamos. Un adulto que teme el abandono puede estar, en realidad, reviviendo el eco de una infancia en la que se sintió invisible. Carl Jung nos enseñó que aquello que no enfrentamos en nuestra mente regresa como destino. ¿Y si ese dolor que llevas dentro no fuera un castigo, sino un llamado a la sanación? Imagina a un niño creciendo en un hogar donde el amor era condicionado. Si cometía un error, recibía silencio como castigo. Si sacaba buenas notas, obtenía cariño. Ese niño creció esforzándose por ser perfecto, porque aprendió que el amor y la aceptación dependían del rendimiento. Ahora, como adulto, siente una ansiedad constante, tiene miedo de decepcionar a los demás y nunca se siente suficiente. ¿Será que realmente es así o simplemente carga con un patrón inconsciente que comenzó hace mucho tiempo? Carl Jung hablaba sobre la influencia del inconsciente en nuestra vida cotidiana. Gran parte de lo que llamamos personalidad puede ser, en realidad, solo un reflejo de los dolores que nunca fueron comprendidos. La mente humana es un gran escenario donde la infancia nunca deja de actuar. Nuestras relaciones, nuestras reacciones emocionales e incluso nuestras elecciones profesionales están influenciadas por experiencias pasadas. ¿Has notado cómo algunas personas siempre eligen parejas que las hacen sentir rechazadas? ¿O cómo ciertos desafíos de la vida despiertan un sufrimiento desproporcionado? Carl Jung decía que, hasta que nos volvamos conscientes de lo que nos controla, viviremos creyendo que tomamos decisiones libres, cuando en realidad solo somos marionetas de nuestro pasado. El dolor emocional no desaparece solo porque ha pasado el tiempo. Se esconde, disfrazado en hábitos, comportamientos y creencias. Si en la infancia alguien aprendió que demostrar emociones era un signo de debilidad, esa persona puede crecer siendo fría, distante e incapaz de conectarse verdaderamente con los demás. Si un niño fue constantemente criticado, tal vez, ahora en la adultez, se critique a sí mismo todo el tiempo, sin darse cuenta de que su voz interna no es más que un eco de las palabras que escuchó en el pasado. Carl Jung llamaba a esto complejos, patrones emocionales que se activan automáticamente cuando algo toca una herida antigua. Lo más curioso es que no siempre recordamos el momento exacto en que se formó la herida. Muchas veces, solo sentimos el síntoma, la ansiedad sin motivo aparente, la inseguridad inexplicable, el miedo a fallar. Es como tener una cicatriz interna que duele con el más mínimo roce, pero sin entender de dónde vino el corte. Jung decía que el inconsciente nos habla a través de síntomas, sueños y proyecciones. Es decir, todo aquello que más nos irrita en los demás puede ser un reflejo de algo que aún no aceptamos en nosotros mismos. Pero entonces, ¿cómo empezar a ver estas heridas ocultas? Primero, es necesario abandonar la idea de que todo lo que sentimos hoy comenzó en la vida adulta. Mirar hacia atrás, con honestidad, puede ser incómodo, pero es liberador. Algunas preguntas pueden ayudar. ¿Qué situaciones me hacen reaccionar de manera exagerada? ¿Qué patrones negativos se repiten en mi vida? ¿Por qué ciertos dolores parecen no cicatrizar? El autoconocimiento no es solo un ejercicio intelectual, es un viaje emocional que exige valentía. Si Carl Jung estuviera aquí, probablemente diría que el dolor no es un enemigo. Al contrario, es una invitación a explorar los rincones más profundos de la mente y traer luz a lo que antes estaba en la oscuridad. Huir del pasado no hace que desaparezca, solo hace que se manifieste de formas cada vez más sutiles y destructivas. Si hoy sientes que algo dentro de ti aún no ha sido resuelto, tal vez sea hora de escuchar ese dolor en lugar de ignorarlo. Y aquí surge una cuestión intrigante. Si el pasado influye tanto en lo que somos hoy, ¿qué exactamente está escondido en nuestro interior? ¿Qué existe más allá de ese dolor silencioso que cargamos sin darnos cuenta? La sombra y el niño interior. ¿Qué está oculto en ti? La mente humana es como un gran sótano donde guardamos todo aquello que no queremos enfrentar. Miedos, traumas, deseos reprimidos. Todo queda oculto ahí, fuera de nuestro campo de visión. Carl Jung llamó a este espacio oculto la sombra, un lado nuestro que preferimos ignorar, pero que, paradójicamente, nos controla. Dentro de esta sombra también habita nuestro niño interior, esa parte sensible, espontánea y vulnerable que fuimos alguna vez, pero que, con el paso de los años, fuimos silenciando.
El problema es que lo que enterramos no desaparece. Al contrario, se manifiesta de formas inesperadas. En explosiones de ira, en inseguridades, en miedos irracionales que parecen surgir de la nada. ¿Quién no ha sentido un malestar inexplicable ante una crítica? ¿Quién no ha tenido una reacción exagerada ante algo aparentemente pequeño? Esto no ocurre por casualidad. Es la sombra hablando. Es el niño interior pidiendo atención. Imagina a alguien que creció en un entorno donde expresar emociones era visto como una debilidad. Esta persona aprendió a tragarse el llanto, a fingir que no le importaba, a demostrar fortaleza en todo momento. Ahora, en la adultez, tiene dificultades para conectarse emocionalmente, siente un vacío inexplicable y tal vez incluso se pregunte por qué sus relaciones parecen superficiales. Lo que no percibe es que, en el fondo, todavía hay un niño herido que solo quería ser escuchado y acogido. Carl Jung decía que aquello que negamos en nosotros mismos termina convirtiéndose en nuestro destino. Si negamos nuestra sensibilidad, terminamos volviéndonos fríos y distantes. Si negamos nuestra necesidad de afecto, terminamos involucrándonos con personas que tampoco saben amar. La sombra actúa en silencio, pero su influencia es profunda. Ahora piensa en alguien que nunca se siente lo suficientemente bueno, incluso después de haber conseguido todo lo que siempre quiso. Esa persona se esfuerza por ser perfecta, pero en el fondo, algo dentro de ella siempre dice, no es suficiente. Ese eco interno puede venir de una infancia donde nada de lo que hacía parecía complacer a sus padres. Tal vez fue demasiado criticada o constantemente comparada con otros. Sin darse cuenta, ese dolor fue empujado a la sombra, y ahora se manifiesta como un perfeccionismo extremo o un miedo paralizante al fracaso. Lo que no se resuelve en la conciencia, se infiltra en el inconsciente y gobierna nuestra vida. Como dijo Carl Jung, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Es decir, mientras no llevemos estas heridas a la luz de la conciencia, seguiremos atrapados en ellas, repitiendo patrones, viviendo en piloto automático, sin entender por qué ciertas cosas simplemente no cambian. Pero la sombra no solo guarda dolores, también esconde potenciales olvidados. Muchas personas reprimen su creatividad, su impulso de expresarse, por miedo al rechazo. Un niño que fue desalentado a soñar puede crecer creyendo que el arte no da dinero o que no tiene talento para eso. Pero, ¿realmente no tiene talento o solo escondió esa parte de sí mismo? Jung nos muestra que integrar la sombra no significa deshacernos de ella, sino hacernos conscientes de lo que hay dentro. ¿Cuántas pasiones fueron sofocadas porque alguien, en el pasado, dijo que eso no lleva a nada? ¿Cuántos talentos fueron enterrados porque la sociedad o la familia impusieron otras prioridades? Imagina la vida que podrías tener si rescataras las partes de ti mismo que dejaste atrás. ¿Y el niño interior? Todavía vive dentro de cada uno de nosotros. Es esa parte que se hiere fácilmente, que quiere ser vista, amada y acogida. Muchas personas pasan la vida tratando de llenar un vacío sin darse cuenta de que, en realidad, ese vacío es la falta de conexión con ese niño interior. Cuando alguien busca desesperadamente la aprobación de los demás, tal vez solo esté intentando recibir el amor que no tuvo en la infancia. Cuando alguien tiene pavor a equivocarse, tal vez sea el eco de las veces en que fue castigado por fallar. Carl Jung veía a este niño como un vínculo esencial en el proceso de individuación, el camino hacia convertirnos en seres completos. Pero, ¿cuántas personas pasan su vida sin nunca mirar hacia adentro? Sin nunca darle voz a ese lado sensible, espontáneo y vulnerable que un día fueron. La verdad es que, mientras sigamos ignorando a ese niño, él seguirá gritando. ¿Y cómo podemos empezar a escuchar a ese niño olvidado? Sencillo, prestando atención a nuestras reacciones emocionales. Cada vez que una situación del presente genere un dolor desproporcionado, es una señal de que hay una herida antigua siendo tocada. ¿Te sentiste rechazado por algo pequeño? Tal vez sea porque tu niño interior carga con el dolor del abandono. ¿Te llenaste de ira por un comentario insignificante? Puede ser un vestigio de un trauma infantil. El secreto no es reprimir estas emociones, sino observarlas, comprenderlas y preguntarnos, ¿de dónde viene esto? Cuando miramos hacia adentro, comenzamos a recuperar partes de nosotros mismos. Y aquí hay un punto fundamental. Al reconocer a nuestro niño interior, no estamos retrocediendo. Estamos volviéndonos completos. Y ya que estamos hablando de mirar hacia adentro, déjame preguntarte algo.
¿Alguna vez has sentido que ciertas emociones tuyas no tienen sentido, como si vinieran de otra época de tu vida? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero saber si alguna vez has notado esto en ti. Reconectarse con el niño interior puede ser un proceso poderoso. Prácticas como escribirle una carta a ese niño, visualizar un encuentro con él en meditaciones o simplemente tratarte a ti mismo con más compasión pueden marcar una enorme diferencia. Si en tu infancia no recibiste apoyo, ahora puede ser esa presencia acogedora para ti mismo. Pequeños gestos, como reconocer tus emociones sin juzgarte o permitirte sentir alegría sin culpa, ayudan a rescatar esa parte olvidada. Carl Jung decía que no hay iluminación sin enfrentar nuestra propia oscuridad. Esto significa que, para ser verdaderamente libres, debemos abrazar aquello que siempre hemos evitado. Y esto nos lleva a una pregunta esencial. Si nuestras heridas infantiles influyen tanto en nuestra vida, ¿cómo podemos identificarlas con mayor claridad? ¿Cómo saber exactamente qué dolores necesitan ser sanados? En el próximo tema, vamos a sumergirnos en esta reflexión. Identificando tus propias heridas, la reflexión dolorosa. No siempre es fácil reconocer las heridas que cargamos. Algunas son evidentes, como recuerdos de abandono, humillación o rechazo. Otras, en cambio, están tan bien disfrazadas que terminan convirtiéndose en parte de nuestra identidad. Crecemos creyendo que ciertas reacciones son simplemente nuestra forma de ser, cuando en realidad son síntomas de dolores no resueltos. Carl Jung nos muestra que el inconsciente guarda todo lo que alguna vez nos hirió, pero en lugar de simplemente dejarnos olvidar, encuentra maneras de hacernos revivir ese dolor, hasta que tengamos el valor de mirarlo de frente. ¿Y si aquello que llamas mala suerte o patrón repetitivo fuera solo un ciclo inconsciente tratando de mostrarte algo que aún no has visto? El primer paso hacia la sanación no es huir del pasado, sino enfrentarlo. Después de todo, ¿cómo sanar algo que ni siquiera sabemos que está herido? Pregúntate, ¿qué situaciones te hacen reaccionar de manera intensa, casi desproporcionada? Tal vez sea la crítica de un jefe que despierta un miedo irracional a fallar. O un amigo que cancela un encuentro y de repente, te sientes no deseado, como si volvieras a ser ese niño al que nadie escogía para jugar. Estos sentimientos no surgen de la nada, son pistas de lo que aún no ha sido resuelto. Carl Jung explicaba que las emociones exageradas son indicios claros de que un trauma antiguo está siendo activado. El problema no es lo que sucede en el presente, sino lo que despierta dentro de nosotros. Y cuando no somos conscientes de estas heridas, terminamos creyendo que el mundo es hostil, que las personas son crueles, cuando en realidad lo que duele es algo que ya existía antes de que esta situación ocurriera. Otra señal de heridas no cicatrizadas son los patrones repetitivos. ¿Te has dado cuenta de que siempre terminas en relaciones donde te sientes rechazado? ¿O que constantemente te saboteas cuando estás a punto de lograr algo importante? Estos ciclos no son coincidencia. Son reflejos de las creencias inconscientes que cargamos desde la infancia. Alguien que creció sintiendo que debía luchar por atención puede, sin darse cuenta, involucrarse con personas emocionalmente inaccesibles. Como si el inconsciente quisiera recrear el pasado para, esta vez, obtener un desenlace diferente. Pero, ¿será que la solución está en repetir el sufrimiento o en comprenderlo y transformarlo? Y esto no ocurre solo en las relaciones amorosas. En la vida profesional, por ejemplo, hay quienes siempre terminan trabajando en empleos donde no son reconocidos. Otros tienen un gran talento, pero simplemente no logran dar el siguiente paso porque, inconscientemente, creen que el éxito no es para ellos. También están quienes sabotean sus propias conquistas porque, en el fondo, sienten que no las merecen. Todo esto proviene de programaciones mentales que comenzaron temprano en la vida. Un niño que creció escuchando el dinero no es para gente como nosotros puede, en la adultez, rechazar oportunidades financieras sin darse cuenta. Otro que fue enseñado a ser fuerte y no mostrar debilidad puede terminar reprimiendo sus emociones y explotando de maneras destructivas. Carl Jung decía que todo aquello que negamos dentro de nosotros termina manifestándose en el mundo externo como destino. Si ignoras una inseguridad, el mundo siempre encontrará una forma de ponerla frente a ti. Si no enfrentas el miedo al rechazo, aparecerá en cada nueva relación. El inconsciente no olvida, solo espera el momento adecuado para confrontarnos. Pero la buena noticia es que podemos usar estas repeticiones como herramientas de autoconocimiento. En lugar de preguntarte ¿por qué esto siempre me pasa a mí?, intenta cambiar la pregunta a ¿qué me está tratando de enseñar esta situación sobre mí mismo?
Este simple cambio de perspectiva puede traer respuestas que nunca antes habías considerado. Muchas veces, lo que llamamos injusticia de la vida es, en realidad, un espejo que refleja algo dentro de nosotros. Si hay un patrón de abandono, ¿dónde comenzó ese miedo? Si hay un ciclo de fracaso, ¿de dónde viene la creencia de que no puedes triunfar? El proceso de mirar hacia adentro puede ser incómodo, pero es liberador. ¿Y cómo identificar tus propias heridas con mayor claridad? Escribir puede ser un gran ejercicio. Toma un cuaderno y anota, ¿cuáles fueron los momentos más dolorosos de tu infancia? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué tipo de creencias sobre ti mismo nacieron a partir de esas experiencias? Muchas veces, el dolor se manifiesta a través de frases internas como no soy lo suficientemente bueno, tengo que demostrar mi valor todo el tiempo o nadie se queda a mi lado por mucho tiempo. Identificar estas creencias es esencial, porque moldean tu vida más de lo que imaginas. Puedes pensar que tienes el control, pero si una creencia inconsciente dice que no mereces ser feliz, de alguna manera siempre encontrarás una forma de impedir tu propia felicidad. Otro ejercicio poderoso es observar tus relaciones. ¿Cómo reaccionas cuando alguien te critica? ¿Cómo te sientes cuando recibes cariño sin haber hecho nada para merecerlo? Las relaciones son un espejo perfecto de nuestras heridas emocionales. Si tienes dificultad para aceptar elogios, tal vez sea porque nunca aprendiste a sentirte digno. Si tienes pavor a estar solo, quizás sea porque, en la infancia, el abandono fue una realidad. Carl Jung nos enseña que todo lo que proyectamos en los demás es, en realidad, una parte de nosotros mismos que aún no hemos comprendido. El mundo externo refleja lo que necesita ser sanado dentro de nosotros. Y esa es la clave para empezar a transformar patrones de dolor en patrones de crecimiento. Reconocer estas heridas puede ser doloroso, pero es liberador. Porque, en el momento en que identificas un patrón, deja de tener poder sobre ti. En lugar de solo reaccionar, comienzas a elegir. En lugar de repetir el dolor, puedes transformarlo. Y cuando eso sucede, algo increíble surge, la posibilidad real de sanar. Pero entonces, ¿cómo sanar estas heridas en la práctica? ¿Cómo transformar el conocimiento sobre el pasado en un cambio real en el presente? El proceso de sanación de la herida a la integración. Sanar una herida emocional no significa borrarla, sino integrarla. No se trata de olvidar el pasado, sino de aprender a mirarlo sin que el dolor tome el control. Carl Jung decía que aquello que negamos dentro de nosotros se convierte en destino. Es decir, todo lo que evitamos enfrentar termina controlándonos de formas sutiles. Pero hay una buena noticia. En el momento en que tomamos conciencia de nuestras heridas, ganamos el poder de transformarlas. El proceso de sanación no ocurre de un día para otro, ni sigue un camino lineal. Algunos dolores desaparecen rápidamente, otros regresan de vez en cuando, poniéndonos a prueba, desafiándonos a mirarlos con nuevos ojos. Pero hay algo seguro, nadie sana ignorando su propia historia. El autoconocimiento puede ser doloroso, pero es el único camino real hacia la libertad emocional. El primer paso para la sanación es dejar de huir. Muchos intentan anestesiar el dolor sumergiéndose en el trabajo excesivo, en distracciones superficiales o en relaciones vacías. Otros cargan con un orgullo disfrazado, diciéndose a sí mismos que ya superaron algo que, en realidad, aún duele profundamente. Pero la verdad es simple, si algo todavía te afecta, es porque no ha sido sanado. Carl Jung nos enseña que el inconsciente encuentra formas de sacar a la superficie todo aquello que necesita resolverse. Lo que nos irrita en los demás, lo que nos causa miedo, lo que nos paraliza, todo eso son invitaciones a mirar hacia adentro. Y aquí surge la gran pregunta, ¿cómo podemos transformar ese dolor en aprendizaje? Huir de él solo nos mantiene atrapados en el sufrimiento. Una de las herramientas más poderosas en este proceso es el diálogo con el niño interior. Cierra los ojos por un momento e intenta visualizar al niño que fuiste. ¿Cómo se sentía? ¿Qué tipo de cariño o palabras de consuelo hubiera querido recibir? Muchas veces, pasamos la vida esperando que el mundo nos dé algo que solo nosotros mismos podemos ofrecernos. Si creciste sin sentirte amado, necesitas aprender a darte amor. Si fuiste criticado constantemente, necesitas aprender a ser amable contigo mismo. Este ejercicio puede realizarse a través de la escritura. Escribe una carta a tu niño interior, dile todo lo que necesitaba escuchar. Este simple gesto puede ser increíblemente poderoso.
Puede que te sorprenda descubrir que, muchas veces, la voz dura que resuena en tu mente no es tuya, sino la voz de un padre crítico, de un maestro exigente o de un entorno donde no podías ser quien realmente eras. Otra técnica transformadora es la escritura terapéutica. Toma un papel y escribe sobre los momentos de tu infancia que aún causan dolor. No te preocupes por la estructura o la gramática, solo escribe. Luego, al releer, trata de notar qué emociones surgen. Pregúntate, ¿qué creencia se formó en mí a partir de esta experiencia? ¿Cómo sigue influyendo en mi vida hoy? Muchas veces, el dolor se manifiesta a través de frases internas como no soy lo suficientemente bueno, tengo que demostrar mi valor todo el tiempo o nadie se queda a mi lado por mucho tiempo. Identificar estas creencias es esencial, porque moldean tu vida mucho más de lo que imaginas. Puedes pensar que tienes el control, pero si una creencia inconsciente dice que no mereces ser feliz, de alguna forma siempre encontrarás una manera de sabotear tu propia felicidad. La meditación también puede ser una herramienta poderosa para integrar partes de nosotros que han sido olvidadas. Carl Jung hablaba sobre la importancia del silencio y la introspección para acceder al inconsciente. En un mundo lleno de distracciones, sentarse en silencio con uno mismo puede ser un desafío, pero también una de las formas más profundas de sanación. Existen meditaciones guiadas específicas para el reencuentro con el niño interior, donde visualizamos un encuentro con esa parte de nosotros y le ofrecemos lo que nunca tuvo. Puede parecer algo sencillo, pero los efectos son profundos. El cerebro no diferencia completamente la realidad de la imaginación, y al crear un espacio de acogida interno, estamos, de hecho, reescribiendo nuestra historia emocional. Y aquí entra un punto importante: la sanación requiere práctica. No basta con comprender racionalmente tus heridas, es necesario actuar de manera diferente. Si te das cuenta de que tienes miedo al rechazo, comienza a exponerte más. Si sientes que siempre necesitas probar tu valor, practica aceptar elogios sin justificarte. La sanación ocurre en los pequeños momentos del día a día, en las elecciones conscientes de no repetir viejos patrones. Carl Jung decía que la individuación, el proceso de convertirnos en seres completos, implica integrar todo aquello que hemos negado dentro de nosotros. Eso significa que, cada vez que elegimos enfrentar un dolor, estamos un paso más cerca de convertirnos en quienes realmente somos. Ahora dime, ¿alguna vez has intentado alguno de estos métodos para lidiar con los dolores de tu pasado? Si es así, ¿cómo fue tu experiencia? Si no, ¿cuál de ellos sientes que podría ayudarte más? Cuéntamelo en los comentarios, quiero saber tu opinión. Y, por último, recuerda, el camino de sanación no tiene un destino final. Siempre habrá algo por integrar, algo por comprender. Pero en lugar de verlo como una carga, podemos verlo como una oportunidad de crecimiento continuo. El pasado siempre estará ahí, pero nos toca a nosotros decidir si seguiremos viviendo atrapados en él o si lo transformaremos en aprendizaje. Y esto nos lleva a una última reflexión. ¿Qué sucede cuando realmente integramos nuestras sombras y nos convertimos en los dueños de nuestra propia historia? Llegar hasta aquí no fue fácil. Sumergirse en las propias heridas, enfrentar verdades incómodas y reconocer patrones que nos aprisionan requiere valentía. Pero la buena noticia es que ya diste el primer paso, y ese es el más difícil. Carl Jung nos enseña que el proceso de individuación, es decir, el camino para convertirnos en quienes realmente somos, pasa por la integración de aquello que antes evitábamos. ¿Te has dado cuenta de cómo la mayoría de las personas pasan la vida huyendo de sí mismas? Distrayéndose, culpando a los demás, repitiendo los mismos errores una y otra vez. Pero tú no. Tú elegiste mirar hacia adentro. Y esa elección lo cambia todo. El dolor del pasado siempre puede transformarse en aprendizaje. Lo que antes parecía una carga puede convertirse en un regalo, una guía para comprenderte mejor y construir un futuro diferente. Pero para ello, se necesita compromiso. No basta con tomar conciencia de tus heridas y luego volver a actuar como siempre lo has hecho. ¿Qué harás a partir de ahora? ¿Cómo aplicarás este conocimiento en tu vida? Carl Jung decía que saber algo intelectualmente no es lo mismo que experimentarlo. Puedes comprender todas tus heridas, pero si sigues reaccionando a ellas de la misma manera, nada cambiará. Por eso, convierte este conocimiento en acción. Hoy, haz algo diferente. Observa tus reacciones, sé consciente de tus emociones. Presta atención a los momentos en que una herida antigua intente tomar el control. Cuando sientas miedo, inseguridad o ira, detente por un instante y pregúntate,
¿Esto realmente viene del presente o es una memoria del pasado manifestándose ahora? Este simple acto de observar, en lugar de reaccionar en automático, puede transformar tu vida. Ya no necesitas ser prisionero de un dolor antiguo. Puedes elegir. Y al elegir, comienzas a liberarte. Y la mayor liberación llega cuando aprendes a acogerte a ti mismo. ¿Te has dado cuenta de que pasaste años buscando validación externa? Tratando de ser aceptado, amado, reconocido. Pero, ¿qué pasaría si, en lugar de esperar que el mundo llene ese vacío, empezaras a darte a ti mismo todo lo que siempre has necesitado? Carl Jung nos recuerda que la verdadera sanación no viene de afuera, sino de adentro. El amor que siempre has buscado ya está dentro de ti. Solo estaba cubierto por el miedo y por las historias que te contaron sobre quién deberías ser. Pero ahora puedes reescribir esa historia. Y quiero dejarte con una pregunta. Si dejaras de lado todas tus heridas e inseguridades, ¿quién serías? ¿Cómo sería tu vida si ya no llevaras esta carga? Cierra los ojos e imagínate viviendo sin esas cadenas. ¿Puedes sentir la ligereza? ¿La libertad? Pues bien, esa versión de ti ya existe. Siempre ha existido. Solo está esperando que tengas el coraje de encontrarla. Las heridas de la infancia a menudo moldean la manera en que nos relacionamos con el mundo y con las personas a nuestro alrededor. Pero después de comprender esas marcas del pasado, surge una pregunta esencial. ¿Cómo seguir adelante sin cargar con este peso emocional? Desapegarse de alguien puede parecer difícil, pero es un paso fundamental para tu crecimiento y libertad emocional. Y la buena noticia es que hay un camino para lograrlo. En la pantalla final, te dejé un vídeo donde hablaremos sobre cómo desapegarse emocionalmente de alguien, basándonos en las enseñanzas de Carl Jung. No te pierdas esta oportunidad de continuar tu viaje de autoconocimiento. Pocas personas están descubriendo ya lo que tú aún no sabes. Hay puertas que solo pueden abrirse con las claves adecuadas. ¿Te atreves a buscarlas? Suscríbete al canal y encuentra tu verdadero camino.